Hola, soy tu amiga Susana Rebón. Te doy la bienvenida al programa Vive Bien, en el cual te contaré cómo de forma natural y sencilla tú puedes eliminar tu dolor crónico y tu sufrimiento causado por el estrés. ¿Cuál emoción causa la amigdalitis? ¿Y cómo sanar? En principio, ¿qué es la amigdalitis? Bueno, los nombres de enfermedades o afecciones que terminan en itis lo que indican es que hay una inflamación. Al ser amigdalitis, pues es inflamación de las amígdalas. Puede ser una sola o las dos a la vez. También se conoce con el nombre de anginas. Las amígdalas están situadas al final de la boca, antes de la garganta, y esos síntomas que puede causar la inflamación son algunas veces, pues, no solo molestos, que impide tragar alimentos, sino que también son dolorosos. Y luego, si la inflamación continúa mucho tiempo o es muy fuerte, muy grande, se rompen los tejidos, obviamente, bueno, y entonces también hay placas de infección. Generalmente, el tratamiento es hacer gárgaras con sal en un principio, pero luego, si no se atiende bien o si se da el caso de que se repiten con mucha frecuencia, tienen que dar antibióticos, lo cual no es recomendable cuando tiene que hacerse con tanta frecuencia. Y la otra medida es que extirpan las amígdalas. ¿Eso es recomendable o no? Bueno, siempre lo recomendable es atender la situación que nos afecta en la salud lo antes posible. En este caso, ya las investigaciones han avanzado y han determinado que un factor importante que genera que las amígdalas se inflamen es el factor emocional. Ya se sabe y ya se ha comprobado también que muchas, por no decir casi todas las enfermedades que no tienen causas externas al cuerpo, es decir, que has comido algo que está mal, que has respirado algo que es dañino, pero en los casos que no hay ningún daño aparente, ocurren estas cosas. Bueno, ya se sabe que es porque se somatizan las emociones, es decir, que las emociones se reflejan en el cuerpo. En un principio, esas inflamaciones son para ayudar al cuerpo a mantener su sistema inmunológico, a estar sano, pero si continuamos con la emoción, que es perturbadora, ¿cuáles son esas emociones? Básicamente son tres: la rabia, el miedo y la tristeza. Si bien en el fondo todo es miedo, porque la tristeza viene a ser un disfraz de un miedo y la rabia también viene a ser un disfraz, una careta, que en verdad es un miedo profundo. En este caso de las amígdalas, ¿cuál es la emoción que se ha visto que puede causarla? Pues la rabia. Y una rabia que no es expresada, sino que es retenida. ¿Y rabia retenida por qué? Por querer decir algo y no poder decirlo, estar obligado a estar callado. Esa rabia se expresa como que esas palabras quedan atascadas en las amígdalas. Y ahí, con esa rabia, pues ocurre esa inflamación. Hay una energía contenida ahí
que las daña. Cuando se repite muchas veces esas situaciones de rabia, pues no es recomendable. Entonces, ¿qué es que hay que hacer? Pues si ya sabemos que es la rabia por tener que estar callando algo, porque uno es rebelde y uno quiere expresarse, pero no puede porque hay una autoridad que te dice que tienes que callarte. Cuando me refiero a autoridad, puede ser los padres, los maestros, un hermano, alguien más fuerte que uno, y uno se tiene que quedar callado. No puede decirlo, no puede hablar, porque si no, recibe castigos o tratos que no estás dispuesto pues a sufrirlos. Entonces te callas. Pero como está la rebeldía, ahí está esa rabia contenida. Generalmente, esto ocurre mayormente en niños, en adolescentes, en personas que están trabajando en sus primeros trabajos o que han cambiado de trabajo, van a un trabajo nuevo, tienen un jefe diferente o un ambiente con compañeros de trabajo diferentes. Generalmente es cuando hay esa relación de autoridad y supeditación, ¿no? Estás supeditado a que hay alguien que lleva la voz de mando o directiva. En mi caso particular, me afectó mucho cuando era adolescente, que estaba cursando el bachillerato. Ya era un momento, cuando uno es adolescente, empieza a verse como persona y ya no quiere ser dependiente de nadie. Y uno emite juicios y emite opiniones y el mundo debe ser así o esto debe ser asao, pero se encuentra de pronto frenado y que el haber dicho algo o no haberlo dicho, o que lo hayas podido decir o no lo hayas podido decir, está bien, está mal. No, en este caso no se trata de hacer juicios. No es conveniente hacer juicios. Lo que hay es que manejar la emoción. En vez de sentir esa rabia y contenerla en la garganta, una persona mayor en el momento que yo lo estaba pasando era un vecino mío, pero una persona que, bueno, ya era de bastante edad y se dio cuenta de lo que me estaba ocurriendo y habló conmigo. Y bueno, ¿qué me dijo? ¿Es algo que tú quieres decir pero no te hacen caso? ¿O ni siquiera lo puedes decir? Ya empezaste a decir algo y ya te dijeron, cállate, no sigas. Eso no es así. Pues escríbelo y guárdalo ahí. ¿Quién sabe? Pasa el tiempo y pues se demostrará a lo mejor que tú tienes razón. O simplemente, una vez que lo has escrito, te das cuenta de que, caramba, como que estabas exagerando un poco, no merece la pena. Y entonces recapacitas, te calmas y ya no se te vuelven a inflamar las amígdalas. Yo tuve compañeros mismo en el bachillerato que pasaron por esa situación, o sea que a los adolescentes es algo que es frecuente, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya se sabe que una de las causas de amigdalitis, y la más poderosa se podría decir, es esa. Entonces, es mejor hablar, conversar, dejar expresar todo, no censurarlo inmediatamente, sino dejar expresar. Bueno, y una vez que ha expresado, si el joven, el adolescente realmente está equivocado o está de acuerdo a los patrones de su familia o de su comunidad, pues considera que no es conveniente, bueno, pero tratar de hablar lo más posible, conversar, razonar, argumentar. En el caso de los niños, también yo me acuerdo de estar en la escuela y mismo en el bachillerato, vecinos que
eran niños y era más o menos como a mitad de la primaria, ¿no? Cuando ya tienen 10, 11 años, claro, porque ahí ya comienzas a ser persona individual, tú quieres tener razón en algo, exiges que te traten de cierta forma. También hay otra cosa entre niños y adolescentes, que exigen unos tratos o hacer cosas y las argumentan diciendo que a otros les dejan, que porque a ellos no. Yo llegué a hacer eso. Hoy en día me doy cuenta que en verdad mis padres, mis maestros tenían la razón. Y también me doy cuenta que en otros casos no tenían tanta razón y después se dieron cuenta y me dieron la razón y pude seguir adelante. Pero lo importante es evitar somatizar la emoción, sino conocerla y manejarla. También se puede dar el caso del que no ha detectado esto, de qué es la emoción, o no lo sabe, no conoce, no tiene esa información. Y sigue medicándose, siguen pasando los años y de vez en cuando le da la amigdalitis y otra vez le da la amigdalitis. En esos casos es bueno hacer una memoria, o sea, y escarbar en la memoria hacia atrás si hubo algún evento que fue el primero que provocó esa amigdalitis. A lo mejor un evento parecido es el que siempre ocurre años después, va ocurriendo un año o a los 2 años, a los 3 años, y se dispara automáticamente esa reacción. Entonces dicen, hacía frío, hablé mucho, se me irritó la garganta y resulta que es que has vivido una situación similar a la que tienes guardada en la memoria y que para ti resultó muy desagradable que la enterraste ahí. Entonces, no estás relacionando de que estás actuando automáticamente en base a una experiencia anterior que fue muy mala para ti y te ocurre nuevamente. A veces ni siquiera está dirigida hacia ti, a lo mejor ves que se lo hacen a otro y tú de pronto se te inflaman las amígdalas. El subconsciente está trabajando, tu memoria está trabajando en automático. En estos casos, hoy en día, ya existen metodologías. Una de ellas es el mindfulness. Con el mindfulness hay los ejercicios, las prácticas con las cuales tú aprendes a moderar esas emociones. Y parte de esa moderación es conocer cuál es la causa, de qué se trata esa emoción. En este caso, la rabia. ¿Cuándo ocurrió por primera vez? Que coincidió con que tú tuviste esa amígdalas. Tratar de recordar cuál fue el evento específico que dio que causó la primera vez que te dieron la inflamación de las amígdalas. Para eso, estos ejercicios de mindfulness, hay uno que es el de para eliminar el sufrimiento y con ese se hacen las respiraciones profundas, se calma la mente. Al calmarse la mente, las ondas cerebrales bajan de frecuencia de forma tal que los recuerdos que están guardados en el subconsciente afloran. Entonces tú te haces la pregunta, cuando yo pasé la primera vez amigdalitis y entonces empiezan a llegarte los recuerdos. ¿Por qué? Porque estás calmado, por haber hecho sus respiraciones profundas y entonces vienen todos esos pensamientos. Siguiendo la metodología de ese ejercicio para eliminar el sufrimiento, además, a la vez, vas a ir borrando todas esas instrucciones que te causan ese sufrimiento y que te provocan esa amigdalitis. Está también un ejercicio, una vez que ya sabes que es miedo, precisar un poco más, porque de pronto te vienen varios recuerdos en varias ocasiones que te dio la amigdalitis, en unas veces por una cosa, en otras por otra, pero entonces para conocer un poco más esa emoción también hay otro ejercicio que es hola rabia, adiós rabia. Esa es una metodología para trabajar cualquiera de las tres emociones, rabia, tristeza o miedo. En específico, en este caso, en la amigdalitis, pues
trabajas con la de la rabia. ¿Te duelen las amígdalas? Hay el ejercicio para aliviar y llegar a eliminar el dolor, que ese ejercicio mental también basado en respiraciones profundas, pero también en formulaciones mentales, te ayuda a entrar nuevamente en ondas cerebrales más bajas, de menor frecuencia, porque esas ondas alfa y teta son anestésicas. Alfa en un primer grado y teta es más profundo. Cuando estás haciendo estos ejercicios, los haces a los 10 minutos, ya puedes estar en alfa. 10 minutos más, pues ya estás en teta, que la anestesia es más profunda. Y entonces ahí también se empieza a ocurrir la desinflamación. Y claro, desinflamando las amígdalas, pues disminuyen los síntomas de dolor. Y el ejercicio clave o broche de oro es el de ejercicio para sentir amor y brindar bondad. ¿Por qué? Porque con este ejercicio se sanan esos recuerdos emotivos negativos o perturbadores, molestos. Al hacer este ejercicio metódicamente, vas sanando esas emociones con el amor, con la alegría. ¿Sí? Eso es muy importante. Y inclusive estos ejercicios, el del sufrimiento, el del dolor y este del amor, también en el momento que lo estás haciendo, si bien lo estás enfocando en la amigdalitis, te ayudan a sanar el cuerpo entero. De pronto haciendo eso te estás dando cuenta de que tienes a lo mejor otro tipo de molestias y no sabías por qué, pues de pronto estás haciendo el del sufrimiento y te das cuenta que, ay caramba, me duele el brazo, los hombros y te vienen los pensamientos, porque a lo mejor te moviste, te dolió el hombro y te viene ese pensamiento, ¿no? O sea que estos ejercicios los enfocas en un primer momento en algo, pero de pronto te empiezas a dar cuenta de que tienes otras cosas. Una vez que vas sanando la que más te molesta en ese momento, a medida que vas repitiendo los ejercicios, ya con la que empezaste, con la dolencia que empezaste, pues bueno, ya se va, pero están otras, afloran otras. Entonces, te sirve para detectar también otras que han quedado ahí enterradas por esta última que te produce más dolor o más molestia, como en este caso que estamos hablando, que es la amigdalitis. Bueno, en la descripción de este video, pues dejo el enlace de 9 ejercicios mindfulness, entre los cuales están estos 3 que he mencionado. Y es bueno aprender los 9 ejercicios y se puede hacer en la comodidad de la casa, ¿verdad? Cómodamente. Practicar uno por semana, irlo aprendiendo. En este caso, para lo de la amigdalitis, pues es bueno comenzar con el del sufrimiento. Y en todo caso, si estás muy aquejado, pues bueno, haces los 3 ejercicios y los vas aprendiendo. Y luego los otros, buscas de hacerlo, aprender uno por semana. Y después ya sabes para qué sirven, cuál es la utilidad y los aplicas en cada momento que necesitas. Y haces de ello un hábito. Eso es lo importante, porque así te mantienes sano, cada vez vas siendo más saludable. También te dejo el enlace con la lista de estos episodios del podcast Vive Bien. En estos episodios están mencionadas otra serie de enfermedades o afecciones que son en verdad provocadas principalmente por las emociones, porque son somatización de emociones perturbadoras, tristeza, miedo o rabia. Y si tienes alguna observación, alguna pregunta o quieres contar tu experiencia al practicar mindfulness, escríbela en la sección de comentarios y gustosamente, bueno, la leo yo, la leemos todos los que ven estos videos y te la respondo oportunamente. Bueno, ya me despido.
Con mucho cariño, hasta el próximo episodio. Y ten siempre presente, tú mereces y puedes vivir bien. Vive bien.